En el tapiz del pensamiento humano, ciertas ideas brillan con fuerza, iluminando el camino hacia un mundo más justo y equitativo. Una de esas ideas es el contrato social, un concepto que ha cautivado a filósofos y revolucionarios durante siglos. En el corazón de esta idea se encuentra la pregunta de cómo nosotros, como individuos, podemos conciliar nuestro deseo de libertad con la necesidad de orden y estabilidad en la sociedad. En 1762, en medio de una época de gran agitación intelectual y social, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau publicó su obra fundamental. Este tratado innovador presentó una visión radical de la relación entre el individuo y el Estado, una visión que desafió las estructuras de poder existentes en su época y que sigue resonando profundamente en la nuestra. El argumento central de Rousseau es que la autoridad política legítima no se deriva del derecho divino ni de la fuerza bruta de los poderosos, sino del consentimiento de los gobernados. Él imaginó una sociedad en la que los individuos renuncian voluntariamente a ciertas libertades a cambio de la protección y los beneficios que conlleva vivir en comunidad. Este intercambio, argumentó Rousseau, constituye la base del contrato social, un acuerdo que une a los individuos y crea una sociedad justa y equitativa. En las siguientes secciones, profundizaremos en las complejidades del pensamiento de Rousseau, explorando las ideas centrales que hacen de una obra tan atemporal y esencial de la filosofía política. Imaginen un mundo sin leyes, sin gobierno, sin las estructuras que dan forma a nuestra vida diaria. Este estado de naturaleza, como lo llamó Rousseau, era un punto de partida hipotético para su exploración del contrato social. En este estado primordial, los individuos eran libres de perseguir sus propios intereses, pero sus vidas también eran solitarias, pobres, desagradables, brutales y cortas, como lo describió Thomas Hobbes. El contrato social, según Rousseau, surgió de la necesidad de escapar de esta existencia caótica y precaria. Al celebrar un acuerdo colectivo, los individuos podían poner en común sus recursos, cooperar para el beneficio mutuo y establecer un sistema de leyes para garantizar el orden y la seguridad. Pero esta nueva seguridad tenía un precio, la renuncia a algunas libertades individuales. Esta disyuntiva entre la libertad individual y el bienestar colectivo se encuentra en el corazón de la teoría del contrato social de Rousseau. Es un acto de equilibrio delicado que requiere una cuidadosa consideración de los derechos y responsabilidades tanto del individuo como del Estado. Rousseau creía que al celebrar el contrato social, los individuos no se estaban sometiendo simplemente a la voluntad de un gobernante o gobierno poderoso. En cambio, estaban participando en la creación de un nuevo tipo de autoridad política basada en la voluntad colectiva del pueblo. Un elemento central de la concepción del contrato social de Rousseau es la idea de la voluntad general. Este concepto, a menudo malinterpretado y mal utilizado a lo largo de la historia, representa el interés colectivo de la comunidad en su conjunto, distinto de la suma de los deseos individuales. No es simplemente la voluntad de la mayoría, ni es la voluntad de una facción o grupo en particular. La voluntad general, según Rousseau, siempre está dirigida al bien común, incluso si a veces va en contra de los intereses inmediatos de los individuos. Es la expresión de lo que es mejor para la sociedad en su conjunto, incluso si algunos individuos pueden no estar de acuerdo. Imaginen un grupo de personas decidiendo sobre un camino compartido. Cada persona puede tener su propia ruta preferida. La voluntad general, sin embargo, representa el camino que es más beneficioso para el grupo en su conjunto, teniendo en cuenta factores como la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad para todos. Esto puede significar que algunos individuos tengan que renunciar a su ruta preferida por el bien común del grupo. Esta distinción entre la voluntad general y la voluntad de todos es crucial para comprender la filosofía política de Rousseau. Mientras que la voluntad de todos representa la agregación de los deseos individuales, la voluntad general trasciende estos intereses particulares, apuntando en cambio al bien común y a la preservación del propio contrato social. En el estado de naturaleza, argumentó Rousseau, los individuos poseen libertad natural, un derecho ilimitado a hacer lo que les plazca. Sin embargo, esta libertad es precaria y a menudo ilusoria. Sin la protección de las leyes o de un cuerpo colectivo que las haga cumplir, los individuos
son vulnerables a los caprichos de los demás y a las incertidumbres de un mundo caótico. La libertad civil, por otro lado, es la libertad que ganamos al celebrar el contrato social. Es una forma de libertad más restringida, limitada por las leyes y regulaciones del Estado. Sin embargo, también es una libertad más segura y significativa, una libertad que está protegida por el poder colectivo de la comunidad. Piénsenlo de esta manera. En el estado de naturaleza son libres de vagar por donde quieran, pero también son vulnerables a los ataques o robos. En la sociedad civil, su libertad de movimiento puede verse restringida por los límites de la propiedad y las leyes de tránsito, pero también están protegidos de los daños por la ley y la fuerza colectiva de la comunidad. Al renunciar a parte de nuestra libertad natural, argumentó Rousseau, ganamos algo mucho más valioso, la libertad civil, la libertad de vivir en una sociedad justa y estable, donde nuestros derechos están protegidos y podemos perseguir nuestros propios objetivos sin temor a amenazas constantes. Esto, para Rousseau, era la esencia del contrato social. Una compensación que en última instancia mejora nuestra libertad y nos permite vivir vidas más plenas. Muy bien, vamos a sumergirnos en cómo las ideas de Rousseau han resonado a través de los siglos. Verán, su obra, El contrato social, ha sido una piedra angular en el desarrollo del pensamiento político y social moderno. Es fascinante pensar en cómo un solo libro puede moldear el curso de la historia, ¿no creen? La filosofía de Rousseau no se quedó confinada a las páginas de su libro. Desató revoluciones, inspiró a líderes e incluso influyó en la redacción de constituciones en todo el mundo. Su creencia de que la soberanía reside en el pueblo y no en los gobernantes fue, revolucionaria para su época, y no es solo en la política. Las ideas de Rousseau han penetrado en la educación, la literatura e incluso la psicología. Sus ideas sobre la naturaleza humana y la importancia de la libertad personal siguen siendo discutidas y debatidas por los estudiosos de hoy. Así que, al reflexionar sobre el profundo impacto de Rousseau, está claro que su legado sigue vivo. Su visión de una sociedad donde las personas son libres e iguales sigue siendo un poderoso ideal que continúa inspirándonos y desafiándonos. En muchos sentidos, la influencia de Rousseau es un testimonio del poder perdurable de las ideas. Entonces, ¿cómo navegamos el contrato social de Rousseau? Bueno, no es solo un marco teórico, es una guía para comprender el equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva. Rousseau creía que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a una ley autoimpuesta que refleje la voluntad general. Esto significa, en esencia, que logramos la libertad alineando nuestros intereses personales con el bien común. Es un equilibrio delicado, pero Rousseau argumentó que es esencial para una sociedad justa. Ahora vamos a profundizar en la crítica de Rousseau a la sociedad moderna. Rousseau era bastante crítico con las desigualdades y la corrupción que observaba en su época. Argumentó que la propiedad privada era una fuente importante de desigualdad y conflicto social. Según él, el contrato social era una forma de reclamar la igualdad y la libertad que creía que se habían perdido en la transición de la sociedad natural a la sociedad civil. Al subordinar los intereses individuales a la voluntad general, Rousseau imaginaba una comunidad más equitativa y armoniosa. Las ideas de Rousseau han dejado un legado duradero, influyendo en el pensamiento político y los movimientos sociales durante siglos. Su concepto de la voluntad general ha sido una piedra angular en las discusiones sobre la democracia y la responsabilidad cívica. Además, su crítica a la desigualdad ha resonado en varios movimientos de justicia social, abogando por una sociedad más inclusiva y justa. La obra de Rousseau sigue inspirando debates sobre la mejor manera de equilibrar los derechos individuales con el bien colectivo, haciendo que sus contribuciones sean tan relevantes hoy como lo fueron en el siglo XVIII. En conclusión, el contrato social de Rousseau ofrece profundas reflexiones sobre la naturaleza de la libertad, la igualdad y el gobierno. Al proponer una sociedad en la que los individuos se unen para formar una voluntad colectiva, Rousseau nos desafía a repensar nuestras nociones de libertad y justicia. Su obra sigue siendo un punto de referencia vital para cualquier persona interesada en los principios que sustentan una sociedad democrática.
Así que, al reflexionar sobre sus ideas, consideremos cómo podemos aplicarlas para crear un mundo más justo y equitativo.